Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos por su valiosa presencia en este recinto, en el auditorio 8 de marzo del edificio X de nuestro Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral titulada La inteligencia artificial en la educación universitaria, misma que se realiza en el marco de la 23ª semana del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi nombre es Beatriz Anguiano, tengo bajo mi responsabilidad la jefatura del Departamento de Humanidades y en primera instancia deseo expresarles un sincero agradecimiento por el respaldo brindado para la realización de este ejercicio académico. Agradecería en primera instancia al señor rector, el doctor Daniel Constance, así como a la secretaria académica, la maestra Lupita Gaitán, y a nuestro secretario general, el doctor Salvador Nava, quienes han estado muy al pendiente de la formación integral de ustedes, nuestras y nuestros estudiantes, y apoyan este tipo de eventos para que su formación no sea solamente técnica, disciplinar, sino también humana e integral. Este apoyo permanente a las actividades académicas fortalecen nuestra presencia no solo al interior del ICSA, sino en las comunidades en las que cada uno de ustedes participan. De igual forma, me gustaría hacer mención al respaldo que hace el director del ICSA, el doctor Jesús Mesa Vega, quien siempre está pendiente de cuáles son los contenidos que vamos a trabajar con nuestras y nuestros estudiantes. Para esta ocasión, pues nos pidió que buscáramos un ejercicio significativo para todas las carreras de nuestro instituto. Quiero también hacer mención al trabajo que hace la Coordinación de Extensión Universitaria del ICSA, quien nos permite estos ejercicios visuales, los espacios, la transmisión en vivo para las personas que van a estar en conexión con esta conferencia en nuestros campus de Ciudad Universitaria, de Cuauhtémoc y de Nuevo Casas Grandes. Muchas gracias a la maestra Ana Guillén y a todo su valioso equipo de colaboradoras y colaboradores. Extendemos este agradecimiento a los jefes de departamento. Nos acompaña en esta ocasión y agradecemos muchísimo su presencia. Pido un aplauso para el doctor Servando Pineda Jaimes, jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Jesús Urrutia, que es el jefe de Departamento de Ciencias Administrativas. Gracias, doctor. A la distancia y por cuestiones de salud está el doctor Saito, Daniel Saito, quien es el jefe de Ciencias Jurídicas, y agradecemos su solidaridad aún en estos momentos en que su salud pues debe estar muy cuidada. Agradecemos también profundamente a nuestras distinguidas ponentes y nuestro ponente. Están aquí también con nosotros, distintas coordinaciones académicas que han contribuido a la realización de esta actividad. Algunas de estas coordinaciones son del Departamento de Humanidades, veo aquí a nuestras coordinaciones de la licenciatura en Educación, de la licenciatura en Enseñanza del Inglés, está también la coordinación de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género, la maestría en Estudios Literarios, y se irán sumando también las coordinaciones de Literatura y de Historia, que están atendiendo cuestiones académicas. Está también con nosotros la coordinación a cargo del doctor Gilberto Vargas del doctorado en filosofía que tenemos aquí en nuestro Departamento de Humanidades y en el ICSA. Y me disculpo porque estuvieron llegando más colegas, maestros y maestras que se confunden entre el estudiantado y pues no alcanzo, ¿verdad?, a ver a todos y a todas. Muchísimas gracias por su aportación, ¿verdad? Aquí también están colegas de coordinaciones del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias al coordinador de Psicología de aquí de CU Norte y a cada una y cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo es vida y la vida tratamos de dedicarla a elementos muy significativos. En esta ocasión, nuestras dos ponentes y nuestro ponente van a compartir con nuestra comunidad universitaria reflexiones y conocimientos en torno a un tema que se ha vuelto central en nuestros debates contemporáneos en educación superior. La conferencia que hoy nos convoca busca ser significativa para el estudiantado de todos los programas de ICSA, no solamente para humanidades. La inteligencia artificial atraviesa actualmente prácticamente todos los campos del conocimiento y nos está planteando nuevas preguntas para la formación universitaria.
para nuestras prácticas de investigación, pero también a las maneras en cómo aprendemos, en cómo queremos apoyar el aprendizaje y en cómo producimos o construimos el conocimiento. Por eso este diálogo no solamente va a abordar, como les decía hace unos momentos, cuestiones técnicas del uso de herramientas de inteligencia artificial para fines académicos, sino que también nuestras ponentes, nuestro ponente, van a profundizar en las reflexiones sobre implicaciones éticas, educativas, pedagógicas y didácticas. Comentábamos hace unos momentos que todas las carreras, todos los programas, todos los departamentos del ICSA estamos abocados a la cuestión educativa, ¿verdad? Cuando vienen temas educativos luego nos dicen los de educación o las de educación. Bueno, este es un encuentro para que todas y todos nos convoquemos en que todas y todos somos figuras educativas en todos los programas en los que nos desempeñamos. Esperamos que esta sesión sea un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo. Les invitamos a escuchar con atención las ideas que las ponentes y el ponente van a compartir y también a participar activamente con preguntas o con comentarios para que podamos enriquecer colectivamente esta conversación acerca de la inteligencia artificial y el lugar que queremos que ocupe en la vida universitaria. Sin más preámbulo, les pido por favor un aplauso para la doctora Diana Iracema Cervantes, nuestra ponente magistral, para la doctora Silvia Gabriela Alvidres Minora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos, y para el doctor Juan Andrés Elías Hernández. Bienvenidas y bienvenidos. Enhorabuena, adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy, por darse este tiempo para poder abordar algunos puntos importantes. Si bien el tema pues es extenso, el día de hoy traemos solo algunas cosas para poner sobre la mesa, dialogar un poco, reflexionar un poco acerca de ello, y sabemos que habrá otros espacios en donde habremos de retomar la temática para profundizar. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Bueno, el día de hoy vamos a presentarles algunos aspectos relacionados al uso ético y al uso adecuado de la IA y unas reflexiones también sobre la inteligencia artificial. Y queremos que ustedes piensen y pongan ahí en mente que estamos viviendo un momento histórico, un momento que nos toca hacer un cambio total en la forma de trabajo, tanto de la enseñanza como en la forma en que aprendemos y cómo realizamos ciertos procesos que en algún momento, pues podríamos decir, eran más artesanales, más tradicionales, con ciertos aspectos cognitivos que implicaban todo nuestro empeño o el total empeño del ser humano, y que si bien ahora la inteligencia artificial pues viene a cubrir algunos aspectos de velocidad, de estructura, de encontrar de manera más rápida la información, pero eso no sustituye al ser humano. Eso es muy, muy importante, ¿no? Estos procesos cognitivos que nosotros vamos aprendiendo, vamos a través del tiempo fortaleciendo, pues no deben de desaparecer, ¿no? En realidad la inteligencia artificial llega como un apoyo. Entonces, me gustaría que pensemos que justo este momento histórico que atraviesa todas las disciplinas con el uso de la inteligencia artificial, pues necesita plantearse aspectos o bases en los cuales podemos trabajar o llevar a cabo mejores prácticas con el uso de la inteligencia artificial. Entonces voy a comenzar justo con el abordar la importancia y el uso ético de la inteligencia artificial. Ahí pasó. Muy bien. Bueno, este momento que nos ha tocado vivir para usar la inteligencia artificial, pues resulta relevante porque necesitamos comenzar también a aprender nuevas habilidades cognitivas los seres humanos. Porque, como les decía hace un momento, la inteligencia artificial es una herramienta, un apoyo, no nos sustituye. Por lo tanto, el ser nosotros un filtro, el nosotros poder leer y plantearnos la reflexión y el análisis de lo que la IA nos da, nos presta, ¿no? de toda esta búsqueda de la web, pues necesitamos ver estas habilidades para replantear y para reflexionar qué es lo que nos está arrojando. Nosotros somos las personas principales o los arquitectos de lo que realizamos. Si nosotros le damos a la IA información errónea o preguntas erróneas, eso es lo que nos arroja.
En realidad, si ustedes se fijan, al ser ese filtro, nosotros los seres humanos, de lo que la IA nos está arrojando, pues necesitamos ver, ¿no? ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Cómo lo estamos preguntando? ¿Qué es lo que estamos solicitando que haga de búsqueda? Y justo como tú lo plantees, es lo que te va a arrojar. Por eso también la importancia de aprender estas habilidades de cómo usar los prompts, que más adelante van a abordar algo sobre ello, porque tiene que ver el hecho de cómo planteamos las preguntas o qué es lo que solicitamos. Y también, pues este filtro de poder discernir y reflexionar acerca de la información que nos presta. Recordemos que, por ejemplo, hay algunos estudiantes que en ocasiones nos dicen, ¿no? Es que la IA me ayuda a perfeccionar, a tener más información, a tenerla más completa de lo que yo en algún momento lo planteaba. Si bien no va a ser tampoco perfecto lo que nos arroja, va a ser cercano a aquellas cosas que nosotros estamos buscando plantear. Pero nosotros somos la última persona en la que debemos de leer, reflexionar eso que nos da. Y debemos de tener una autoría consciente. ¿Qué quiere decir? Que las ideas son las nuestras, ¿sí? Lo que nos arroja la inteligencia artificial son ideas que plantean varios autores, literatura, que encuentra información, incluso hasta tendríamos que revisar alguna información que jala, a veces son de blogs o de páginas abiertas donde la gente siembra información y que no necesariamente ya ha pasado por algún filtro o es confiable, o ha pasado por un arbitraje, una revisión exhaustiva, una evaluación, y como hace la búsqueda en toda la web, pues puede venir de otros entornos que no tienen pues suficiente evaluación en el contenido que nos arroja. Entonces la autoría consciente nos invita a que la IA sea solo un apoyo, una herramienta más no sea la que perfeccione el documento o nos da toda la información. Y también el mal uso de la inteligencia artificial pues tiene un impacto. ¿Qué sucede? Que si yo planteo cierta información o solicito cierta información a la inteligencia artificial y me arroja dicha información y yo solamente me la llevo a mi documento y ahí la plasmo sin revisarla, puede tener sesgos, puede tener errores e incluso estaríamos mal informando a las personas a las cuales va dirigido nuestro trabajo, ¿sí? Ahorita pareciera ser un ejercicio muy simple si algún docente nos encarga un ensayo o nos dice hay que realizar esto. Se lo solicitamos a la inteligencia artificial, lo agarramos, lo copiamos, lo pegamos y ahí está. Pareciera algo bien simple y nos lleva, ¿cuánto les gusta? Un minuto, menos de un minuto cuando nos arroja, lo copiamos y lo pegamos. Sin embargo, la desinformación o el sesgo que pudiera tener si nosotros revisar o filtrar dicha información, estamos presentando información errónea y pareciera algo muy simple, ¿no? Solo lo copié y fue de lo que me arrojó, pero no lo hemos revisado. Entonces, la invitación es hacernos responsables del uso de esa inteligencia artificial, filtrar esa información porque el proceso, al fin de cuentas, vale más que el producto. Si bien vamos a tener a lo mejor un producto entregable en rápido o en unos minutos, en rápido tiempo, pero no va a tener un valor o el proceso que tú llevaste a cabo para tener ese producto, pues no va a tener valía alguna, ¿no? Entonces, la invitación también es cómo este proceso nos enseña e incluso nos ayuda con mayores habilidades, a fortalecer más habilidades al momento de filtrar dicha información. Hace unos días, en mi grupo de competencias para la salud mental, les encargaba yo una breve exposición de unos temas muy sencillos. Y de pronto es muy visible cuando alguien no lee la información o no la filtra o solamente la plasma. Me dicen, ¿podemos usar la inteligencia artificial? Sí, sí la puede usar. Necesita referenciarla, al final debe de aparecer que usted la usó. Y es importante que ustedes filtren la información, la revisen antes de presentarla. ¿Qué sucede? Que algunos equipos plasmaron tal cual y había incluso palabras que ni siquiera pues eran del tema. Y así las repitieron. Entonces terminan y les digo, a ver, ¿filtraron la información? Sí, maestra. Seguros, porque ustedes están diciendo, en lugar de inviolabilidad, porque estamos abordando algunas cuestiones de derechos, y dicen, en la inmovilidad, y entonces en la inmovilidad, y les digo, a ver, están repitiendo otra palabra, pero es inviolabilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Más allá de nosotros ser punitivos o de señalar esas cuestiones, es hacer la reflexión de cómo este proceso nos ayuda a aprender más que el mero producto. La presentación ahí estaba y era muy bonita, pero este filtro no lo tuvimos, esta reflexión no la tuvimos, una lectura previa a ese contenido.
Nosotros hemos estado trabajando, impulsando desde el comité académico de una maestría que tengo a mi cargo, algunas recomendaciones o algunas prácticas de cómo usar la inteligencia artificial. Si bien también si buscamos en otras instituciones de educación superior, no hay como tal como normas o reglas que aborden esa información, pero hay documentos que han hablado de las buenas prácticas o de las cuestiones éticas que hay que cuidar al uso de la inteligencia artificial. Entonces, hemos tratado desde la parte del posgrado de hablar dentro de los comités cómo podemos impulsar las buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial. Actualmente, para enero de este año, del 26, sale un documento del CECITI, que es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es uno de los organismos que nos acredita, nos evalúa cada cierto tiempo para los posgrados de calidad. Y a partir de ello y de algunos aprendizajes, de algunas cuestiones relacionadas a las entregas de documentos, a partir de dicha información, pues hemos delineado algunas cosas, algunas bases de cómo usar de manera ética y responsable la inteligencia artificial. Si bien ya no podemos tacharla, no podemos decir que ya no puede usarse, tenemos que usarla y es una herramienta muy práctica, muy buena, pero sí sentar algunas bases de cómo sería ese uso adecuado, ¿no? Al fin de cuentas, tanto ustedes son corresponsables, los estudiantes, como nosotros, los docentes, del uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Ambos actores son relevantes para el uso y los fines responsables de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no exime la autoría o las ideas de la persona que está trabajando cierta temática, ¿sí? La inteligencia artificial nos puede dar ciertos elementos, ciertas ideas, pero nosotros tenemos que delinear, formular, replantear, analizar la información que se nos arroja. Entonces somos corresponsables en este proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el uso de la IA. Además, los trabajos académicos, como les decía hace un momento, el uso de la IA debe de aparecer, ¿sí? Necesitamos nosotros poner que usamos la IA cualquiera, si es abierta o es de paga, necesitamos referenciarla. Y cuál fue la que se usó y en qué se usó. Por ejemplo, a veces hay esquemas, hay tablas donde pedimos un resumen y nos arroja la inteligencia artificial dicha tabla, hay que poner ahí, ¿sí? Hay que reconocer y poner el dato de qué IA se usó. Por eso es que en los trabajos académicos es importante explicar, defender las ideas, abordarlas, reflexionarlas y no solo copiar y pegar dicha información. Hace unos años teníamos el problema del plagio en cuanto a que tomábamos frases y las copiábamos y las pegábamos. Ahora es trabajos completos arrojados de la inteligencia artificial que copiamos y pegamos y estamos pues doblemente plagiando información, ¿no? Porque a veces ni siquiera reconocemos la autoría de quienes encontró la inteligencia artificial en la web y luego todavía lo ponemos en un trabajo nuestro y ponemos ahí, ¿no? Que es un trabajo entregado por Diana Cervantes. Entonces, esta parte de los trabajos académicos es muy importante, este contenido, defender, explicar, saber, reflexionar qué es lo que estamos poniendo ahí. Priorizar los usos de la IA que potencien el aprendizaje, ¿sí? Como les decía, hemos también replanteado esta parte de desarrollar mayores habilidades que potencien el aprendizaje, porque necesitamos aprender a hacer ese filtro, a reflexionar acerca de la información, que a lo mejor previamente, pues esta consulta, esta investigación nos lleva a otros procesos, pero si ya esa investigación no la realiza la inteligencia artificial, pues ahora la parte que toca es discernir, ver qué es lo que nos está arrojando. Y si bien también es importante mencionar que todos los datos académicos que trabajamos en cualquier nivel educativo, pero sobre todo aquí en la educación superior, todos los datos son un bien público. Y por ejemplo nosotros que somos una universidad autónoma, todo lo que nosotros divulgamos, difundimos, lo que trabajamos dentro de la universidad, el trabajo académico que realizamos es bien público, ¿sí? Y es algo que a veces sale de las aulas, se divulga en otros espacios. Imagínese que venga con su nombre y resulta que usted solo copió y pegó la información tal cual se la daba la inteligencia artificial y resulta que difundimos así la información. Entonces, por ende, como es un bien público, necesita cuidarse con responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué uso estamos dando? Porque también es una responsabilidad. ¿Qué datos estamos brindando desde el ámbito académico y sobre todo en educación superior? Lo que les decía, declarar el uso de la IA, la responsabilidad humana. Esto, el estudiante es autor
de todos los documentos académicos que realiza. Debe de ser siempre el autor. Si bien podemos modelar o pedir ideas a la inteligencia artificial, pero las ideas deben salir del estudiante, porque también es un proceso intelectual cognitivo que debe fortalecerse al estar aquí en las aulas y en los espacios extraacadémicos. Por ello es importante siempre tener en cuenta que solo será un apoyo. Y la opacidad tecnológica, ¿qué quiere decir? Ocultar el uso de la inteligencia artificial o no poder explicar cómo se llegó a tal resultado. Por ejemplo, ahorita tenemos en la inteligencia artificial muchas cuestiones relacionadas a analizar información, datos, ¿sí? Bases de datos completas que tú le das a la inteligencia artificial y te realiza un análisis completo de ello. Pero si tú no sabes manejar, no sabes de dónde sale esa información o esa correlación o aquel cruce de categorías y no sabes explicarlo, pues entonces de nada sirve que te haga un análisis profundo y maravilloso la inteligencia artificial si no sabemos nosotros explicar y defender las ideas que nos arroja y aparte nosotros reflexionarlas, ¿no? Y la sobreregulación o subregulación, que tiene que mantener un equilibrio entre no prohibir el uso, porque ya es imposible decirles a ustedes no lo uses, no se puede, ya no se puede hacer ello, no se puede prohibir el uso, pero también pues no permitir abusos de la inteligencia artificial, que lo usemos para todo y sin ton ni son y sin saber qué está surgiendo o qué información nos da, ¿sí? Entonces, esta parte de la sobreregulación, pues es importante tenerla también en mente, ¿no? Como nosotros no podemos irnos a los extremos, pero también tenemos que ser muy conscientes acerca de cómo lo estamos trabajando y qué estamos presentando de ello. Y bien, pues esta primera parte era hacer esta conciencia sobre el uso ético y responsable. Mis compañeros seguirán dialogando sobre algunos otros puntos. Buenos días todavía. Es un gusto estar aquí. Voy a utilizar para esta conversación un texto que escribí y trataré de orientarme a partir de él. En primera instancia quiero ser transparente. Mi participación se articulará en torno a un eje epistemológico y político-pedagógico formulado en la siguiente proposición. Básicamente es lo que quiero comunicar. La cuestión central no es cómo usar la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje, sino qué entendemos por aprendizaje y en consecuencia qué universidad y qué docencia queremos sostener y transformar en un contexto atravesado por la inteligencia artificial. Inicialmente imaginé esta aportación en términos más prácticos, respondiendo a la pregunta ¿cómo podemos mejorar el aprendizaje mediante el uso de inteligencias artificiales? Pensaba hacer algo más técnico, ¿no? Un poco dar algunas orientaciones, cómo construir prompts, pero luego me empecé a cuestionar esta pregunta de cómo podemos mejorar el aprendizaje a través de las IAs se encuentra en un nivel técnico y desde mi perspectiva docente constituye un asunto que deberá resolverse, ya sea de forma individual, que creo que cada una y uno de ustedes ya lo está haciendo, a través de la mediación pedagógica, principalmente del docente, por supuesto, pero no exclusivamente, o mediante la intervención institucional. La propia universidad ha lanzado una serie de cursos, webinars, materiales, en las que empieza a sensibilizar a la universidad para el uso de las IAs, ¿no? No es un asunto menor que no se entienda que desdeño su relevancia. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre el contenido de estas líneas, me convencía cada vez más que responder cabalmente a una pregunta técnica exige enfrentar con antelación otras interrogantes, o al menos asumir el reto de aproximarnos a ellas desde una reflexión crítica sobre nuestras prácticas. Creo que esto es lo que tendríamos que hacer. Nadie se dio a la tarea de hacer una reflexión profunda previo al uso de las inteligencias artificiales. Nos aventamos a las inteligencias, empezamos a operarlas y quizá algunos hemos empezado a reflexionar en torno a lo que estamos haciendo y quizá no. Son preguntas cuya respuesta pueden orientar, dar sustento a cualquier discusión de carácter instrumental. Permítame enunciar algunas, al menos como un ejercicio problematizador. Quiero plantearles algunas preguntas que creo
debemos hacernos como comunidad a partir de algunas categorías. En primera instancia, quisiera plantear preguntas en relación con los currículos educativos. ¿Puede permanecer vigente nuestra actual configuración de contenidos y perfiles de egreso? En este momento histórico, atravesado por las inteligencias artificiales en múltiples ámbitos de la vida, por supuesto el educativo, la universidad debería seguir enseñando bajo la misma lógica. ¿Qué saberes comienzan a tornarse innecesarios, sostenidos más por la inercia o la nostalgia que por una racionalidad académica consistente? ¿Cuáles, en cambio, resulta imprescindible incorporar hoy? Quizá nos enfrentamos al riesgo de consolidar nuestra propia obsolescencia si no logramos repensar la universidad de forma profunda y con honestidad intelectual. Surge además una pregunta más incómoda. ¿Hasta qué punto se ha filtrado ya, a través del uso cotidiano de las IAs por parte de docentes y de estudiantes, un currículo ajeno, asumido de forma acrítica, externamente constituido y cargado de sesgos inherentes a cada modelo de lenguaje con la correspondiente posicionamiento geopolítico? Esta cuestión toca directamente la autonomía epistemológica de nuestras instituciones y con ella nuestra capacidad de producir conocimiento situado. Creo que tanto docentes como estudiantes estamos usándola y los contenidos ya están incorporando elementos que tal vez no estaban originalmente en nuestras cartas, que tal vez no han sido corroborados y que profundamente están sesgados política, ideológicamente. Creo que ese currículo ya está aquí. No defiendo aquí la idea de un currículo puro, pues nunca ha existido y tal vez sea lo mejor. El currículo siempre ha estado sujeto a influencias externas, al mercado, al Estado, organismos diversos, así como concepciones implícitas de quienes enseñamos. El problema no es la influencia en sí misma, sino la opacidad. Los modelos de lenguaje no hacen explícitos sus sesgos. Una lectura acrítica puede presentar la información como neutra, objetiva y libre de ideología, cuando no lo es. Y esa apariencia de neutralidad es precisamente su dimensión más ideológica. Ahora vamos con algunas preguntas relacionadas con nuestra concepción del aprendizaje. ¿Qué entendemos por aprendizaje? Más allá de la jerga pedagógica, ¿qué significa aprender para docentes y para estudiantes? ¿Qué se privilegia realmente en nuestras aulas universitarias? Que quienes estudian recuerden información, que la comprendan, que sean capaces de analizarla, evaluarla o crear a partir de sus saberes. ¿Qué es lo que se privilegia en sus aulas? O desde una perspectiva sociocultural, que además es el modelo que explícitamente asume la universidad, hablamos de una apropiación de herramientas culturales, desarrollo de funciones psicológicas superiores, construcción de conceptos, transformación de formas de acción, o en última instancia de la propia conciencia. ¿Qué entendemos por aprendizaje y qué estamos propiciando en nuestras aulas? Esta concepción, aunque no siempre se concreta en la práctica, debería orientar nuestras decisiones respecto a qué actividades proponer en el aula y cómo evaluar tanto los procesos como los resultados del aprendizaje. Esto es en teoría. No se trata únicamente de técnicas didácticas, el asunto no es qué actividades pongo. Se trata de la ontología del aprendizaje que subyace a cada práctica educativa. De las respuestas que otorgamos implícita o explícitamente a preguntas como ¿qué significa ser un aprendiz? ¿Cómo se conforma la identidad de un aprendiz? ¿O cómo se relaciona el sujeto, la práctica y el mundo en el acto que llamamos aprender? Ahora quisiera plantear algunas preguntas en relación con el acto de aprender. En la cotidianidad del aula, asumimos el acto de aprender como una tarea colectiva, dialógica y deconstructiva.
¿O lo concebimos y operamos principalmente como un acto individual, cognitivo y acumulativo? El modelo educativo de la UACJ nos diría que estaríamos más cerca de la primera perspectiva. Se asume que aprender es un acto colectivo que no realizamos en la individualidad. Es un acto que nos permite a partir del diálogo, un diálogo genuino, interactuar y reconstruirnos como sujetos frente al conocimiento. Y por supuesto, una capacidad de deconstruir los cimientos en los que subyacen nuestras ideas. Pero realmente estamos asumiendo así el acto de aprender. Aprendemos en el seno de comunidades que poseen una cultura en movimiento. Y lo hacemos fundamentalmente en el diálogo genuino, oral o escrito. Un diálogo que para hacerlo habría de estar dispuesto a desalojarse de sus certezas. Abierto no solo a la escucha, sino al entendimiento de la perspectiva del otro y de la otra, de lo propio y de lo ajeno. Un diálogo que transforma a quienes participan en él. Si predomina la segunda alternativa, la del acto individual y acumulativo, cabría preguntarse, ¿puede la relación estudiante-IA ser suficiente para la conformación de los saberes sustanciales de las y los futuros profesionales? ¿Qué ocurre con la dimensión ética, relacional y política del aprendizaje cuando éste se traduce o se reduce a la optimización de la respuesta? Situar el uso de la IA dentro de experiencias formativas, dialógicas y colectivas es una posibilidad real, pero esa intencionalidad no ocurre por sí sola. Debe hacerse explícita, impulsarse y orientarse pedagógicamente. Ahora quisiera lanzar algunas preguntas en relación con la práctica docente. Partiendo, no sin tensiones, de la idea de que la docencia se configura en diálogo con las características del estudiantado, es decir, la identidad del profesorado depende más de los estudiantes a quienes atendemos que de las propias tradiciones. ¿Cuál es la función que habremos de asumir o que ya estamos asumiendo, quizás sin advertirlo, en este nuevo escenario? He planteado en otro momento que las formas tradicionalistas de enseñanza son las más susceptibles de volverse obsoletas en contextos de amplio acceso a las inteligencias artificiales. No pretendo con ello afirmar que este tipo de práctica tradicionalista impere en la educación superior, ni desconocer los aspectos valiosos que puede aportar, porque lo hace. Sin embargo, la pregunta persiste con más fuerza que antes. En este momento y contexto específico, ¿quién necesita un docente cuya función casi exclusiva es transmitir información, cuando el caudal inconmensurable de saberes construidos por la humanidad parece estar al alcance de la mano? ¿Qué sentido tiene solicitar entrega de ensayos, por ejemplo, en lugar de acompañar la elaboración de textos argumentativos, que es distinto, en un contexto en el que estos textos pueden generarse a la carta, siguiendo las indicaciones precisas de un prompt? Conviene subrayar la distinción. Una cosa es exigir un producto y otra, muy distinta, es acompañar la construcción de una obra. Aquí se juega algo más que la autoría. Se juega la formación del pensamiento, la construcción del criterio y la responsabilidad intelectual. Ahora plantearé algunas preguntas relacionadas con el actuar estudiantil. ¿Cómo están incorporando las y los estudiantes las IAs en sus actividades cotidianas? ¿Desarrollan una reflexión profunda sobre el uso ético y responsable de estas herramientas? ¿Qué papel juegan sus características sociodemográficas, sus agendas de vida, sus posibilidades reales de acceso a la tecnología? El escenario es tan diverso como el propio estudiantado, y cualquier respuesta que ignore esa diversidad será, en el mejor de los casos, incompleta. Por otro lado, han cobrado conciencia de que las herramientas no son solo medios para alcanzar fines, sino que implican formas implícitas y distintas de apropiación del saber y de construcción de la realidad y de su propia identidad como aprendices. Esta pregunta no es retórica,
toca el núcleo de lo que significa formarse como un sujeto crítico en el mundo contemporáneo. Responderla exige que la institución, la docencia y el propio estudiantado asuman una posición y no solo una postura. Finalmente, una respuesta sencilla, reduccionista tal vez, y una advertencia mayor. ¿Es posible mejorar el aprendizaje mediante el uso de inteligencias artificiales? Creo que sí. Pero ello requiere no solo habilitación en el uso avanzado de prompts compuestos o secuenciales, más allá del esquema clásico de demanda, entrega o pregunta-respuesta, sino la comprensión de estas herramientas en el marco de experiencias formativas integrales. Exige en suma una apropiación crítica y situada, es decir, consciente de sus condiciones, sus límites y sus implicaciones. Y es precisamente esta exigencia la que nos obliga a formular preguntas más trascendentales. Hoy más que nunca estamos ante la necesidad de repensar y transformar la educación superior. Algo ha cambiado sustancialmente y aún no terminamos de medir la magnitud de ese cambio. Si no actuamos en consecuencia, el costo no se limitará a la disminución de indicadores o a la pérdida de estímulos institucionales. Puede ser más amplio y más hondo, desde la gradual dependencia tecnológica, con su consecuente pérdida de autonomía, hasta el encauzamiento paulatino hacia la obsolescencia de la universidad, o al menos una parte significativa de ella. Ese espacio que históricamente ha sido tierra fértil para la transformación de todas las críticas que podamos y debamos formularle. El desafío entonces no es meramente técnico, es epistemológico, político y en cierto sentido civilizatorio, y nos interpela a todas y todos sin excepción posible. Gracias. Hola, buenos días. Bien, pues ya hemos escuchado hoy dos aproximaciones a la inteligencia artificial, la parte ética con la doctora Cervantes, la IA con fines educativos con el doctor Andrés Elías. Yo vengo a cerrar con una tercera mirada, que es la creatividad, y me gustaría mucho comenzar con una confesión. Cuando imaginábamos la conferencia, la verdad es que yo pensé que sería algo muy sencillo. No lo es. IA y creatividad. Para mí sonaba algo como cómo usar estas herramientas para ser más originales, más innovadores e innovadoras, incluso para hacer las cosas más rápido, ¿no? Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que la idea no era tan simple, porque para hablar de IA y creatividad, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué entendemos por creatividad? ¿De dónde viene esa idea? ¿Cómo es que ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Qué significa ser creativo o creativa hoy, en una universidad, aquí en ICSA, en un mundo donde las máquinas también crean? Eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. En estos minutos, una reflexión sobre la creatividad situada aquí y ahora, y atravesada por la pregunta de qué pasa cuando la inteligencia artificial entra en escena. Voy a ofrecer algunas preguntas, algunas ideas, pero sobre todo una invitación para que pensemos juntos y juntas. Lo primero que quiero plantearles es esto. La creatividad no es un concepto neutral, ni universal, mucho menos eterno. Tiene historia, tiene intereses, tiene algunas disputas. Si rastreamos la idea de creatividad en Occidente, nos vamos a encontrar con algo sumamente interesante. Durante siglos, crear era una cosa de dioses. Los humanos podían imitar, perfeccionar, pero no crear en un sentido estricto. La creatividad como capacidad humana es una invención relativamente reciente y cuando aparece, pues llega ligada a figuras individuales, ¿no? El genio, el artista, el inventor. Esto llega a partir del romanticismo del siglo XIX, que es quien nos deja esa imagen, ¿no? Del creador solitario, que quizás tiene una iluminación hasta divina y que produce algo así, de la nada, algo fuera totalmente de su tiempo.
Considero que esa imagen es muy poderosa, pero también engañosa, porque la creatividad nunca es individual, siempre es social, siempre se apoya en otros, en otras, en tradiciones, en herramientas, en contexto. Incluso los grandes genios trabajaban con lo que tenían a su alrededor. Además, que esa imagen resultaría por completo excluyente. Si la creatividad es cosa de genios, entonces la mayoría de nosotros, de nosotras, pues quedaríamos fuera. Y eso, casualmente, beneficia a un sistema que necesita que unas pocas personas tengan las ideas y muchas otras las ejecuten. Donna Haraway nos ayuda aquí con una idea potente. Ella habla de conocimientos situados. Todo conocimiento, y yo añadiría, toda creatividad, viene de algún lugar, de un cuerpo, de una historia, de una experiencia, de una posición en el mundo. No hay creatividad entonces desde ninguna parte. Toda creatividad es situada. Y esto que de pronto puede parecernos una abstracción, pues tiene consecuencias muy concretas cuando hablamos de inteligencia artificial. Porque hay una conversación que está ocurriendo en universidades, en instituciones, en empresas, en cafeterías, en todo el mundo, ¿no? Y que dice algo como, la inteligencia artificial va a reemplazar la creatividad humana. Y yo vengo a decirles que esa conversación, aunque interesante, quizás está mal planteada. La pregunta que a mí me interesa hoy es, ¿qué nos pasa a nosotros, a nosotras, cuando usamos IA? ¿Qué se activa? ¿Qué se adormece? ¿Qué se transforma? Margaret Boden lleva décadas estudiando la creatividad desde la ciencia cognitiva y nos propone algo muy útil para este momento histórico. Ella dice que la creatividad no es una sola cosa, tiene al menos 3 formas. La primera es la creatividad combinatoria, tomar elementos conocidos y mezclarlos de formas nuevas. Vamos a pensar en una chef que fusiona 2 tradiciones culinarias o un músico que mezcla diversos géneros musicales. La segunda es la creatividad exploratoria, moverse dentro de un espacio de posibilidades ya existente, pero llegar a rincones que nadie había visitado. Pensemos en un científico que trabaja dentro de un paradigma, pero llega quizás a un resultado inesperado, ¿no? Ahora viene la tercera, que me parece la más interesante, que es la creatividad transformacional, la que rompe el marco, la que cambia las reglas del juego, la que hace que lo que antes era imposible, ahora sea el punto de partida. La inteligencia artificial es extraordinariamente buena en las 2 primeras. Combina y explora a una velocidad y escala que ninguna de ustedes vamos a poder igualar, ¿no? Eso es real y no tendría ningún sentido negarlo. Pero la tercera, la que rompe marcos, la que pregunta, y si el problema está mal formulado, esa todavía depende de algo que hasta donde sabemos hoy, la IA no tiene, o no tiene de la misma manera, que es experiencia vivida, contradicción interna, la posibilidad de equivocarse con consecuencias reales. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el lugar de ustedes en todo esto? Permítanme proponer una imagen. Cuando te miras en el espejo no piensa, no tiene una opinión sobre lo que ve, pero te devuelve algo que tú solo, que tú sola no puedes ver, tu propio reflejo desde afuera. La inteligencia artificial puede funcionar exactamente así, no como un oráculo, como un autor, sino como un espejo cognitivo, un interlocutor que te regresa tus ideas con otra forma, desde otro ángulo, con otros matices. Y en esa devolución, tú descubres qué es lo que realmente piensas, qué te genera rechazo, qué te emociona, qué quieres defender. El filósofo Andy Clark nos propone la idea de la mente extendida. Él nos menciona que los seres humanos siempre hemos pensado con herramientas externas. El cuaderno donde anotas ideas no es solo un almacén de memoria, sino que es parte de tu proceso de pensar. El libro que subrayas
para poder aprender algo, para responder un examen, no es solamente un objeto, sino que es un interlocutor. Y bueno, la IA puede ser entonces la versión más potente, reactiva y seductora de esa extensión que maneja Clark. Y aquí viene el matiz más importante. Un espejo va a amplificar lo que le presentas. Si le llevas a la IA una idea a medias, sin pregunta clara, sin intención, te va a devolver algo genérico, promediado, estadísticamente probable. La calidad de ese reflejo depende de la calidad de quien se para frente al espejo. Y bueno, desde aquí, yo les pregunto, ¿cuántas veces no nos hemos quedado en blanco frente a una tarea, un proyecto, o que estamos en una reunión y dicen lluvia de ideas y nadie dice nada? Esa idea que no llega. Ahí la IA puede ser como ese interlocutor, que siempre tiene algo que decir, aunque sea para provocarnos. De Bono llamaba pensamiento lateral a la capacidad de generar muchas opciones para luego encontrar caminos nuevos. La IA puede ser una máquina de pensamiento lateral. Les pongo un ejemplo concreto. Imaginen que están estudiando administración y necesitan ideas para un proyecto de responsabilidad social. Podrían pedirle a la IA, por favor, dame 20 ideas para proyectos de responsabilidad social en una empresa manufacturera, combinando impacto comunitario y viabilidad económica. Mezcla ideas convencionales con otras más arriesgadas, locas incluso. La IA nos va a devolver 20 ideas. Algunas van a ser muy obvias, otras descartables, pero habrá una, dos, quizás hasta tres que disparen algo en ustedes. Una idea que van a poder combinar con otra, que transformarán y que harán suya. La IA no nos da la idea final, nos da la materia prima. El trabajo creativo, el que realmente importa, es lo que ustedes y yo hacemos con eso. Hay otra exploración posible y tiene que ver con algo que en creatividad se llama pensamiento divergente, que es la capacidad, palabras más, palabras menos, de ir en direcciones inesperadas, de conectar cosas que aparentemente no tienen ninguna relación, de encontrar algunos caminos que quizás nadie más esté viendo. Y aquí la IA es verdaderamente sorprendente, porque no le tiene miedo al ridículo, no tiene vergüenza, no tiene prejuicios, nos puede proponer combinaciones que a nosotros, a nosotras, nos parecerían descabelladas, ¿no? Pero que justo por eso es que pueden ser el germen de algo nuevo. Por ejemplo, imaginen que están trabajando en un proyecto sobre motivación laboral. Podrían pedirle a la IA, necesito ideas innovadoras para motivar empleados en una oficina aburrida. Combina conceptos de jardinería, de juegos infantiles y de filosofía estoica. Dame al menos 5 ideas locas que surjan de esa mezcla, ¿no? Lo que obtendrán probablemente sea un montón de disparates, pero también en medio de esos disparates, en medio de esas locuras, puede aparecer esa chispa. Una idea que ya pulida, transformada, adaptada, se convierte en algo verdaderamente original. Y esto aplica también al trabajo académico. El psicólogo húngaro que estudió el flow, cuyo nombre no me atreveré a pronunciar frente a ustedes, más o menos vamos a llamarle el doctor Schick, decía que las personas creativas son aquellas que pueden jugar con las ideas sin miedo a equivocarse. La IA puede ser nuestra compañera de juego. Vamos a imaginarnos que estamos preparando un trabajo de investigación y le pedimos, ayúdame a encontrar conexiones entre la teoría del hábitus de Bourdieu y los algoritmos de recomendación de redes sociales como TikTok, ¿no? ¿Qué preguntas de investigación podrían surgir de ahí? La IA no nos va a hacer la investigación, pero nos va a ayudar a encontrar preguntas que quizás no se nos habían ocurrido. Y en el mundo académico, una buena pregunta vale más que 1000 respuestas. Hemos visto hasta aquí que la creatividad no es un don individual, ni un accidente del genio, es una práctica
dinámica social, situada, que siempre depende de diversas herramientas, conversaciones y contextos. La IA puede ser una de esas herramientas, un espejo que amplifica, provoca y expande todo aquello que pensamos cuando llegamos con con esa intención. Pero es importante hacer un alto en esta conversación. Ese espejo del que yo les he venido hablando tiene un marco. Fue construido con datos que reflejan decisiones, prioridades, visiones del mundo, representa algunas voces mucho más que otras. Hacerse cargo del marco es también parte del trabajo creativo. Preguntarnos, ¿quién hizo el marco? ¿Qué quedó fuera del marco? ¿Qué voces no están representadas? Eso que nunca fue registrado, lo que pertenece a comunidades que no están presentes, lo que aún no tiene nombre, eso solo puede venir de ustedes. Como decía Paulo Freire, quien aprende necesita desarrollar la capacidad de leer críticamente no solo, sino las herramientas mismas que utiliza para aprender. La IA no es la excepción, es quizás el caso más urgente. Entonces, hasta aquí, la pregunta que me parece más importante no es, ¿puedo usar la IA en mi tesis? Ni, ¿cómo le pido a la IA que me ayude a estudiar? Que seguramente han de estarse preguntando eso. Ya díganos, ¿no? Entonces, la pregunta más importante para mí es, ¿qué quiero pensar yo? ¿Y cómo puede la IA ayudarme a pensarlo mejor, sin pensar por mí? Esa distinción va a cambiarlo todo, porque en ella está la diferencia, ¿no? Entre usar una herramienta y ser usado por la herramienta. Hasta aquí quiero decirles, el corazón de la creatividad, lo que ninguna máquina va a poder reemplazar, son ustedes, su historia, su mirada, su capacidad de asombro, su compromiso, su humanidad. Cuídenla, cultívenla y sobre todo ejercítenla con IA, sin IA, con lo que tengan ahí a la mano, porque el mundo necesita gente que no solo sepa hacer cosas, sino que sepa imaginar por qué vale la pena hacerlas. Muchísimas gracias. No era regaño, como si los hubiéramos dado, no era regaño. Acuerdos, desacuerdos. Coméntenos algo, a ver, les queremos escuchar. Los maestros dicen que les van a dar un punto. No se crean, es cierto. Buenas tardes a todos. No es una pregunta, es un comentario que quisiera hacer. Es en la participación de la doctora Gabriela. Creo que, mi manera de interpretar lo del marco del espejo es que aún usemos la IA, no debemos tomarla como una verdad absoluta, sino como un acercamiento al conocimiento. Esto, en lo personal yo he usado inteligencia artificial y considero que muchos de aquí lo han hecho. Nos quiere decir que cuando preguntemos algo y la IA nos responda con otra cosa, nosotros tengamos la capacidad de identificar que eso que nos acaba de dar no es todo lo que existe referente a lo que estamos preguntando. Entonces creo que ahí es donde entra nuestra participación, nuestra creatividad, como lo menciona la doctora, es discernir qué es lo que le está faltando a esa respuesta que nos está otorgando. Entonces me gustó mucho la explicación, la manera en que lo hizo y muchas gracias. Gracias.
Bueno, yo más que nada quería como hacer un comentario respecto, pues se me quedó mucho lo que los tres dijeron. La verdad es que sabemos más bien que el pensamiento es un proceso cognitivo que sucede, entonces cuando estamos conectando las ideas, pues pasa algo en nuestro cerebro, ¿no? Entonces ahí llega el pensamiento crítico. Sin embargo, creo que últimamente con el tema de la IA a veces olvidamos que es un proceso de nosotros mismos como persona y nos dejamos llevar e influenciar muchísimo por lo que nos está diciendo una inteligencia artificial, porque supongo que lo vemos como pues más inteligente que nosotros y eso no es así, porque la idea principal nace de nosotros. Entonces, yo sí me he percatado, porque pues obviamente he usado inteligencia artificial, de que llega un punto en donde digo, pero yo no estoy razonando, o sea, como que hasta se complica, ¿no? Se complica estar pensando, estarte cuestionando, y ahí es cuando yo sí digo, creo que voy a hacer una pausa y ya mejor voy a hacer yo las cosas por mí misma. Entonces sí se me queda muchísimo, sobre todo lo que dijo la doctora Gabriela, de que pues al final de cuentas el marco del espejo somos nosotros. Pues muchas gracias. Pues me gustó mucho la información que nos brindaron y lo que he descubierto mientras exploro en la guía es que pues lo que yo hago es como investigar ahí y últimamente pues yo investigo por otros lados para complementar la información, pero casi siempre me arroja como información falsa o cosas que se inventan y ahí mismo le digo, no, te equivocaste, y dice, oh, perdón, pero eso se vuelve muy repetitivo. Entonces siento como que uno no debe confiar tanto en la IA porque hasta nos puede dejar mal con las tareas y así. Y es mejor como buscar información en PDF, libros, etcétera. Pero lo que sí he visto que ayuda mucho es como en planear, ahí sí. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes tres. ¿Qué consejos nos darían ustedes para utilizar la inteligencia artificial, pero desde su perspectiva, ustedes cómo han utilizado la inteligencia artificial? Cielo, o sea, no se crean. Ya nos exhibieron. Ya nos exhibieron, no se crean. No, pues yo creo que en realidad es el no sustituir la creatividad, las ideas propias, la autoría de todo aquello que podemos explorar y trabajar. Nosotros decíamos en algún momento que a veces nosotros no somos unas máquinas, ¿no? de producir, por ejemplo, nosotros hacemos también investigación y a veces nos enteramos, ¿no? Que hay gente que hace investigación súper rápido y termina rápido artículos y artículos, porque la IA te puede generar mucha información más rápida, pero a veces también el proceso, el disfrute de realizar una investigación, conocerla, ver ese proceso, ver cómo va creciendo la idea, ver cómo de pronto vas desmenuzando aquello que te preguntabas, eso yo creo que es enriquecedor. Entonces, para nosotros ha servido como una herramienta de apoyo para muchas cosas, dar algunas ideas, dar flachazos sobre hacia dónde podemos ir, cómo podríamos planificar de una manera más clara. Creo que sí, es definitivo una muy buena herramienta para analizar información, también ha sido muy útil, ¿no? Y de ahí nosotros tomar las ideas y ya plantearlas en un documento, ¿no? Entonces, yo sería de la idea de que es una herramienta de apoyo, definitiva y muy buena, ¿no? Y la otra es no dejar de pensar en las ideas propias, en el bagaje que tenemos, en el contexto en donde estamos, para de ahí plantear las cosas que podemos mejorar, que podemos cambiar, que podemos trabajar. Eso sería como desde mi punto de vista. Dijo que los ¿Abarcó tres. todo? Por dos. No, yo retomaría una idea que dijo aquí la compañera, ¿no? A mí me ayuda mucho para planear. Yo soy educadora de corazón, soy licenciada en educación preescolar. Entonces,
A mí me gusta mucho la cuestión didáctica, ¿no? Pero de pronto la docencia nos envuelve así en un cúmulo de actividades y no, ya mi cerebro está muy seco para meterle a las ideas. Entonces empiezo a hablar así con la IA. Mira, tengo un grupo, son 25 estudiantes, más o menos tienen estos perfiles. Dame ideas, ¿qué puedo hacer? La clase es a las 7 de la mañana, los viernes. Necesito mantenerles con la atención arriba, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, creo que utilizarle como interlocutor, interlocutora, eso me funciona, pero me gustaría puntualizarlo. Me funciona más hablarlo con Diana, hablarlo con Andrés, hablarlo con Beatriz, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que sienten lo mismo que yo, que viven lo mismo que yo. Sin embargo, la vida misma de pronto pues no nos permite quizás esos espacios para la conversación con compañeros y compañeras. Y bueno, pues ahí está la IA para que sea esa herramienta de uso cuando de plano no te contestan los amigos, las amigas. Así que esa sería mi aportación. Bueno, yo también utilizo la IA para múltiples actividades, desde planeación, construcción de instrumentos, evaluación de procesos. Creo que nos permite personalizar. A los maestros y las maestras de educación superior nos gusta llamarnos, en lugar de profesores de tiempo completo, nos gusta llamarnos profesores de tiempo repleto. Y siempre está la queja permanente de que estamos sobrecargados, que tenemos mucho trabajo. Es algo común. Cuando juntas a maestros, de eso se habla. Creo que las IAs nos permiten justo liberar un poco de estas actividades mecánicas para poder dedicarnos a lo más importante, que es el acompañamiento que hacemos hacia otras personas. Entonces creo que para eso la uso, ¿no? ¿Qué recomendaciones haría yo? Bueno, lo primero que diría es que estén muy atentos a los cambios. Ahorita no sé si han usado algunas IAs y no sé si han sentido el asombro de ver la capacidad de cómputo que tienen, ¿sí? Bueno, miren, los analistas de este campo nos dicen que en unos meses estas IAs que estamos usando ahorita van a parecer tontas, porque está aumentando tanto la capacidad de cómputo que esto que hoy hacen y que nos sorprende va a resultarnos tonto, así en esos términos, tonto. ¿Qué significa? Que van a tener una mayor capacidad. Efectivamente, las IAs generan alucinaciones, es el término que se utiliza para cuando se equivocan. Pero cada vez son menos las alucinaciones. Y cada vez hay más IAs especializadas, por ejemplo, NotebookLM, que te permite hacer análisis a partir de textos que tú le proporcionas. No toma nada fuera del texto que tú le proporcionas. ¿Sí? Entonces, creo que hay que estar atentos a los cambios, porque esto se está moviendo de manera permanente, ¿sí? Estamos de verdad, creo que ni siquiera hemos dimensionado los cambios que va a haber. Y estar atentos a los cambios nos va a permitir elegir la mejor inteligencia artificial para la actividad que estamos desarrollando, porque hay muchas y para cada actividad hay una más especializada que otra. Elegir, por ejemplo, el modelo de lenguaje que está formado más en nuestro idioma, por ejemplo. A mí me gusta mucho la capacidad de Qwen, es una IA china que tiene una capacidad, además es de código abierto. Se me hace muy buena, pero su nivel de entrenamiento en castellano no es tan fuerte, por ejemplo, con Cloud. Entonces, eso la coloca en una desventaja, a pesar de tener mayores capacidades técnicas, el hecho de que no esté entrenada suficiente en el castellano le da una limitante. Entonces, creo que se tienen que mover. Creo que debemos pensar más allá de ChatGPT. O sea, de verdad, y más allá de Gemini. O sea, hay tantas, están moviéndose tanto, y creo que lo más importante, que también una recomendación haría, es que empiecen a construir prompts compuestos o secuenciales, en el que puedan constituir a una IA en un asesor, y no simplemente en una biblioteca. ¿Sí? O sea, hay algunos prompts que tú puedes desarrollar fácilmente, donde tú lo incorporas y, por ejemplo, le dices, ¿sabes qué? Quiero aprender, no sé, sociología funcionalista. Y entonces la IA te dice, muy bien, mira, para la sociología funcionalista te propongo esta lista de temas, ¿te parecen? Tú le tienes que decir, sí, estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo. Okay, vamos a empezar con el tema número 1. Y te explica el tema número 1. Y luego te pregunta, ¿ya entendiste? Y tú le dices, sí, sí entendí. Bueno, y luego te dice, bueno, te voy a hacer preguntas. Y luego te hace preguntas. Si te equivoca, te corrige.
Y si no, y si ya no tienes problemas, le contestas bien las preguntas, sigue con el siguiente tema. Es decir, no es el clásico pregunta-respuesta. Convertimos a la IA en un agente que nos ayuda en un proceso de aprendizaje. Entonces creo que tenemos que utilizar las IAs de mejor manera. No son Wikipedia. Es como, no sé, tener una máquina que tiene mucho potencial para hacer una tarea demasiado sencilla que pudiera resolverse con el modo IA de cualquier buscador, porque todos los buscadores ya tienen el modo IA, ¿no? Tú le pones un dato y te lo responde. Pero creo que debemos trascender ese uso. Eso podría decir. Muchas gracias. Está la doctora Patti, el compañero y el compañero de ella, por favor. Por favor, señorita, muchas gracias. La doctora Patti. Gracias. Me disculpo por pedir la palabra cuando deberíamos cederla siempre a nuestros estudiantes, pero yo escuchándoles me preguntaba si no deberíamos tener cuidado de hacer como una especie de apología de la IA. Y también esta idea de que lo rápido, la velocidad, sería un valor que deseamos. Porque ¿dónde queda entonces la reflexividad? Aquí se dijo del conocimiento situado, y el conocimiento situado tiene que ver con reconocer la geografía de donde estamos, lo que ideológicamente está detrás, los impactos ambientales, por ejemplo, de esto que se ve como la más grande de las posibilidades. Y una pregunta más, ¿en verdad es el estudiante lo que se refleja en ese espejo? Y ahí tendría que estar la responsabilidad en el estudiante o la estudiante. O tendríamos que pensar, como se dijo aquí, en términos bordianos, en que estamos en un espacio donde las instituciones tienen enorme responsabilidad. Y enseguida pensar que el método científico está ahí por algo y que nuestro humanismo está también frente a esa inteligencia artificial. Y la última, ya para ceder el micrófono, es que estamos obligados a hacer un diagnóstico y nuestras ideas del uso maravilloso que se puede tener del IA no se corresponde con lo que está pasando en las aulas, ni en los usos por los estudiantes, ni en los usos de las y los docentes. Entonces, realmente está bien, no queremos vernos obsoletos, se usa mucho la palabra obsolescencia. Pero ¿qué de lo que hacemos debe permanecer? Yo creo que es la gran pregunta. ¿Cómo recuperamos la reflexividad en las aulas? ¿Cómo podemos pensar que un ensayo se hace con inteligencia artificial si no es como buscando fuentes, nada más? Entonces, yo digo que hay muchas preguntas que siguen sin responderse y que tendríamos que empezar por ver qué está pasando ahorita en nuestras aulas, cómo se está usando, cuáles son esos trabajos que están entregando a nuestros estudiantes y cuál es el asombro, la frustración o el desconocimiento que impera sobre a esta realidad por parte de las y los docentes. Y la institución, pues igual que otras, tendría que estar trabajando en evitar la apología y reconocer el uso limitado que la IA tiene en un contexto humanista, crítico y además en el que sabemos que también las ideologías están impregnadas en la generación y el uso de las IAs. Bueno, disculpen si no soy tan amable como pudiera. Gracias. Gracias. Está ya el compañero, la compañera, en lo que llega el micrófono, pues recordar que estos ejercicios apenas nos ayudan para abrir conversaciones, ¿no? A eso nos auxilian. Hay muchas conversaciones ahí cruzadas que necesitamos retomar. Adelante, por favor. Permítame un poquito, doctora, nada más para… Por favor, sí. Responder un poco a la provocación. Gracias, Pati. Bueno, en primera instancia, a mí me gustaría que nos alejáramos tanto de las tecnofobias como de las tecnofilias. Sí, creo que ninguno de los dos polos nos ayuda. Creo que hay que ser tecnoescépticos. Me pondría ahí, ¿no? O sea, vamos pensando, ¿no? Lo que me parece necesario es que entendamos que estamos en un momento distinto. Miren, por ejemplo,
a veces les pongo este ejemplo. Yo, por ejemplo, ahorita, yo no creo que nadie diga ahorita, quiere ir a las torres y diga, ¿sabes qué? Vamos a dejar el carro porque estamos perdiendo capacidades motrices. No, ya hay carro, nos movemos en carro. En investigación cuantitativa usamos SPSS, es un software de análisis de datos cuantitativos. Ese aparato lo que hace es que le cargamos datos y luego le pedimos medias, medianas, modas, desviaciones. Yo ahorita no veo tampoco a ningún matemático diciendo, hoy es que estamos perdiendo la capacidad de sacar las correlaciones de manera manual. Nadie lo hace. Lo hicieron en su momento, por esa nostalgia, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos si de pronto no estamos siendo nostálgicos frente a un mundo que nos avasalla. Esa duda está ahí, ¿no? Creo que estamos en un mundo que, nos guste o no nos guste, está cambiando. Y creo que las personas que van a egresarse a un mundo en el que esto va a estar ahí. Creo que es una responsabilidad universitaria enseñar a usarlas bien. Es una responsabilidad, no podemos cerrar los ojos. Están ahí, las tenemos que enseñar a usar. Creo que ahí entra el planteamiento del tecnoescepticismo para decir, a ver, bueno, las vamos a usar, pero ¿qué lugar les vamos a dar? ¿Sí? Yo también me apegaría a esta idea de que no es la eficiencia por la eficiencia, ¿no? Porque efectivamente va a llegar un momento, las ideas no están inventando nada, están tomando lo que el ser humano ha hecho y están recirculando la información. Si seguimos bajo esa lógica, lo que va a pasar es que la humanidad no va a crecer, no vamos a evolucionar, porque seguimos regurgitando todo lo que ya está ahí. Entonces, eso me parece bien problemático. Creo efectivamente también que la UACJ tiene que desarrollar un diagnóstico interno, que creo ya están caminando en ello, sí. Y además, a partir de una iniciativa de la NUYES, hay un diagnóstico nacional sobre cómo se está usando en educación superior, estamos por recibir resultados. Entonces creo que sí tenemos que leer esos resultados, pero además creo que tenemos que hacer un diagnóstico propio, que a lo mejor la doctora ya sabe si se está realizando. E insisto, ¿no? Creo que lo más importante, por eso el planteamiento que hacía, lo más importante no es cómo usar los aparatos, es cómo se inserta el uso de los aparatos en una práctica pedagógica crítica, consciente. Ese es el gran punto y creo que ahí todavía no llegamos. Gracias. Gracias, compañero. Sí, mi pregunta va entonces en este aspecto de en qué punto la IA va a matar el pensamiento crítico, porque si vamos a procesar información a través de la IA, entonces ya sería la IA la que hace el trabajo y no yo, y yo solo entrego el resultado. Entonces, en un futuro vamos a tener licenciados por IA y no por pensamiento crítico, que desarrollen un pensamiento crítico personal. Bueno, yo no creo que el pensamiento crítico se acabe con la inteligencia artificial. Creo que el potencial del ser humano va a subsistir esta revolución y otras más. Creo que el ser humano se va a sobreponer, quiero pensarlo. Pero también creo que tenemos que ser muy críticos. Miren, ahorita ya hemos tenido, se ha presentado la pérdida de muchos puestos laborales por inteligencia artificial. Y debido a los sesgos de género, las mujeres son las más afectadas en la pérdida de puestos. Estadísticamente son las que están perdiendo más puestos de trabajo. Ahorita estamos ante la construcción ya de los agentes. El nuevo modelo ya no es la guía como tal, sino como un agente de inteligencia artificial. Significa que es un aparato que tú metes en tu computadora y le das todas las credenciales, todos los accesos posibles y él hace todo por ti, ya ni siquiera te pregunta. Incluso le puedes dar tu cuenta de banco y hace las compras que necesitas tú. Él toma las decisiones por ti. Entonces, creo que una parte de esta ala tecnofílica tiene eso en mente. Situar a estos aparatos, que además ya van a tener capacidad física, porque hay vínculos además entre otras instituciones, y creo que sí está en mente el reemplazo del ser humano en muchos ámbitos. ¿Sí? No sé, no logro imaginar el mundo en 30 años. Puedo
puedo tener más o menos alguna idea, ¿no? Pero se me hace que nos va a sorprender a todos. Yo quisiera apegarme a la idea tal vez romántica de que el ser humano se va a imponer. Una última participación porque sabemos que luego se tienen… perdón, tres. Está el compañero acá enfrente y había una manita levantada ya. Gracias, señorita. Buenas tardes. Bueno, pues mi participación consiste, yo también creo que la IA es pues una mula de carga, ¿no? Pero sí también creo que es muy importante que como comunidad universitaria tengamos en cuenta que son tecnologías que no entendemos, que son tecnologías que no están, que México no posee, estamos a la merced de tecnologías extranjeras, y la introducción de estas tecnologías al contexto educativo pues nos vuelve y nos reivindica una vez a México como un consumidor de tecnologías extranjeras. Y sí, yo sí creo que es responsable que las aprendemos a usar, pero sí también es importante saber que no las entendemos, que no sabemos qué hay atrás allá, ¿no? Que son cosas que mueven mucho dinero. Y ¿qué otra cosa quería decir? Pues sí, ¿no? Sobre esa validez, yo creo que la tarea de nosotros como estudiantes es pues usarla responsablemente, pero yo sí creo que más allá de eso, pues la responsabilidad de la universidad o la postura académica o la postura científica ante la inteligencia artificial, pues sí tiene que ver más con la idea de que seamos muy conscientes de que son tecnologías ajenas, totalmente alienígenas, de las que ni siquiera poseemos infraestructura y que ya están aquí. Y pues sí, no dejar eso de lado. Y esa era mi participación. Muchas gracias. Vamos cerrando. Está el compañero aquí enfrente, en la segunda fila. Perdóneme que estoy señalando para que mi compañera le encuentre. Gracias. Mi comentario is in English, okay. So I'm going to speak in English. So because of my Spanish, okay. When I looked at it, I think the comment I want to contribute about this is the fact that we need to look at the psychological effect and look at, because individual we adopt product differently. In consumer psychology, you have early adopter, you have late adopter, and you have laggard. So sometimes it is important that we consider that aspect for the use, like the recommendation that is given by the speakers, for the scope, for us to understand the importance of the use of AI. For example, you made mention about the use of SPSS in the olden days, before, when you're calculating calculus, you do them, it takes longer time, it takes months, and sometimes, a lot of times before you could come up with just one calculation. But by just pressing the button this time around, you get the answer. So, and I think it is not going to take away the creativities of individual. It is about how we are using that thing. For example, if you give a prompt to ChatGPT, the prompt you're given, it determines the kind of answer you're going to get. If you give a prompt and I give a prompt, we're going to get different things. So it means that our intelligence is going to be very, very much important when we are using the AI. So the use is very important, and that is what we should be taught. How do we adopt this AI? Because the world is evolving, the world is changing, like what the presenter presented to us, that the transformation, that we are in the times of transformation now. So how can you want to do a research that will take you like 20 years? But right now you have a tools that can help you do that research within 2 months. Wouldn't you allow that? Let me give an example. For example, in Nigeria, that's where I came from, we have a local way of making a particular food called a pounded yam. And pounded yam is they use a mortar. That mortar, you pound the mortar, you use energy to do that, and after you finish pounding, you start eating. Now, as we're talking presently now, there is a machine that they use to pound the yam. The machine does that within 5 minutes.
So why do you want to appreciate the use of your energy to keep pounding and you're sweating, and after you keep sweating, you now sat down and start eating the pounded yam? You've exhausted a lot of energy. So it's better we adopt the new method and we study how do we take advantage of what AI would do for us in research as a researcher. So I think my colleague also has a question. Okay. Bueno, de lo que capturo de estos comentarios, él menciona lo importante que es cómo lo usamos y cómo adoptamos la inteligencia artificial en procesos, ¿no? de que a veces pueden ser muy tardados y que en 5 minutos los puedes tener. Y que todo esto pues tiene un impacto y un cambio psicológico, efectivamente. Ahorita yo les hablaba al inicio de las cuestiones cognitivas, ¿no? Cómo necesitamos adquirir nuevas habilidades para poder dar respuesta a estas nuevas tecnologías, ¿no? A la inteligencia artificial. Y que, como decía mi compañero hace un momento, procesos que nos llevaban mucho tiempo, pues ahora se pueden hacer de manera más ágil, no apremiando o diciendo que la velocidad, la agilidad de las cosas es lo importante, ¿no? Sino el proceso, como yo les mencionaba, el proceso con el cual aprendemos para el producto que al final queremos, ¿no? Entonces, él ahorita mencionaba esta parte de cómo también tiene una influencia, un impacto en las cuestiones cognitivas, psicológicas, el uso de, ¿no? Y que tenemos que ser muy conscientes cómo hay procesos que pues van a cambiar también nuestra incluso agilidad mental o nuestros procesos cognitivos para poder realizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues gracias también por compartir y que ciertos procesos efectivamente a veces eran mucho más tardados y ahora los podemos tener mucho más rápido. Y el uso de la energía que posiblemente también puede estar ahí presente, pues tendríamos que ver también las cuestiones ambientales o las cuestiones que también atañen al uso de, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, por cuestiones de tiempo, perdón, vamos a cerrar con la última participación y les pediría no se retiren para pedir a nuestras ponentes y nuestro ponente que pasen aquí al frente. Nos tomamos una fotito antes de irnos. Compañera, muchas gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para los tres y esto es en relación a de qué forma podemos abordar estos temas acerca del uso de la inteligencia artificial con las nuevas generaciones, ya que, bueno, con todo respeto, ¿no? Si de por sí nosotros siendo adultos tenemos descuidos y estamos batallando en cómo utilizarla, ¿qué va a ser para, no sé, los más jóvenes? Por ejemplo, que ya están haciendo uso de la inteligencia artificial en nivel secundaria, incluso ya en nivel primaria, que es un escenario que no veo muy lejano, o también el caso de los jóvenes que ya están haciendo uso de la IA como si fuera un terapeuta, que de qué forma nosotros podemos tratar estos temas para que no afecte pues en los jóvenes, ¿no? O en el país, porque son muchos estudiantes. Bueno, comento yo algo al respecto, ¿no? Yo tengo unos niños, unos cuatitos de 9 años. Hace un año, uno de mis hijos abre mi teléfono y me dice, mamá, ¿por qué tú no tienes instalado ninguna inteligencia artificial en tu teléfono? Y él me la instaló, o sea, le instaló, dijo, porque yo le quiero hacer preguntas. Y ha sido muy útil porque él le pregunta ciertas cosas. Obviamente, ahí también es la parte, ¿no?, de los padres, del uso responsable de la inteligencia artificial. Pero él le pregunta, y el otro día nos pusimos a hacer churros en casa, porque él le preguntó a la IA cómo podríamos paso a paso hacer unos churros en casa. Entonces, ya está ahí, o sea, es inevitable que los infantes, los niños, niñas, la usen, ¿no? Está ahí, o sea, está al alcance de la gran mayoría, no quiero decir a lo mejor de todos, porque hay espacios en donde la tecnología todavía no está, pero está ahí. Yo iría por la parte que hemos comentado, ¿no? Cómo fomentar, enseñar el uso responsable o las herramientas que ésta puede tener para el uso de, porque creo que va a ser complejo decir no la usen, no, vámonos a la parte que siempre hemos aprendido y como hemos aprendido. Incluso ellos buscan imágenes y me dicen, a ver, vamos, estuvimos hablando de tal cosa, mamá, déjame buscar una imagen de cómo es eso, porque tengo la duda, y buscan, ¿no?, las imágenes. Entonces creo que está ahí, es trabajar tanto padres, escuela, comunidad por el uso responsable y las herramientas que esto tiene para las infancias, porque en realidad pues está ahí, ¿no? Y por el lado de lo terapéutico, me voy a permitir hablar un poquito porque yo soy psicóloga de formación,
creo que es una herramienta importante y que a veces puede ser para las cuestiones de emergencia, para calmar en una crisis o para apoyar en alguna crisis. Hay personas que dicen, me siento mejor porque no soy juzgado, porque también desgraciadamente tenemos a veces malas prácticas dentro de la psicología. Los especialistas o profesionales queremos dar consejo, dirigir cosas y no es nuestro trabajo. Y entonces a veces cometemos errores en la terapia y que la IA pudiera también tener errores, recordémoslo, pero que a lo mejor la persona pudiera sentirse bien en trabajar o en hablar con alguien que le escucha o simplemente le dice algo que espera, ¿no? Entonces también está ahí, o sea, ya llegó y no podríamos quitarla. Lo que yo siempre he dicho, ¿no? La parte de la empatía es del ser humano, o sea, esa es bien complicada y habría que a lo mejor pulir muchas cosas para que pueda trabajarse, pero la empatía o esta correspondencia de la confianza, pues creo que es del ser humano, ¿no? Y es la que a veces nos ayuda o nos alienta a trabajar dentro de la terapia. Pero no dudo que en un tiempo más, pues también empiecen a desarrollar esas partes de el sentimiento o que provoque el robot cierto sentimiento a la persona que lo esté mirando, con el que esté trabajando, ¿no? No está descartado porque vamos a pasos agigantados con la tecnología. No sé si quieran. Nada más, para ser breves, yo pensaría en formación docente. Creo que tenemos que desarrollar formación docente que aborde estas temáticas. El otro elemento tiene que ver con incorporación de las temáticas a los currículos que no están en los currículos de educación básica, al menos no de manera profunda. Y el tercer elemento tendría que ser el desarrollo de experiencias formativas transformadoras, que en educación ya existen muchas teorías que nos ayudan a repensar las experiencias formativas como actos de transformación y no como simple acumulación de conocimiento. Entonces, habríamos de encontrar, ahorita pienso en el aprendizaje transformacional, que parte de problematizar algo y a partir de ello desarrollar una alternativa de conocimiento que surja de las deficiencias que encuentra. Entonces creo que ya en pedagogía tenemos muchas teorías que nos explican cómo desarrollar procesos educativos transformadores. Creo que hay que retomar esas teorías, pero principalmente formar maestras y maestros que toquen este tema de manera apropiada y que se incorporen en el currículo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones y colaborar en esta provocación. Me voy a permitir leer solamente una de las constancias que vamos a entregar a cada una de nuestras ponentes y a nuestro ponente. Dice Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Departamento de Humanidades y el Programa de Maestría otorga la presente constancia a la doctora Diana Iracema Cervantes Arreola por su valiosa participación como ponente en la 13ª semana del ICSA en la conferencia magistral Inteligencia Artificial en la Educación Universitaria, llevada a cabo el 4 de marzo de 2026 en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y firma una servidora, Beatriz Anguiano, desde la jefatura del departamento, y nuestro director, el doctor Jesús Mesa Vega. Muchas gracias a la doctora Diana Iracema Cervantes. Le hacemos entrega de su constancia. Para el doctor Juan Andrés Hernández. Muchas gracias. Y para la doctora Silvia Gabriela Alvidres Minora. Muchísimas gracias. Le pido a Rocío, si anda por ahí, para que pase aquí. Muchas gracias. Que pasen nuestras ponentes y nuestro ponente aquí al frente y luego nos ponemos de pie. Tratar de acercarnos de los pasillos para que nos puedan tomar la foto desde aquí, desde arriba, si son tan amables. Nos vamos acercando poquito.